Buenas noches. Buenas noches súper especiales para todo el mundo. Así es. Nelcy Oviedo Corrales, buenas noches con toda la bendición de Dios. Así Muy es. buenas noches, Néstor. Es así, el mundo se despierta con un nuevo Papa, porque hoy las campanas del Vaticano han repicado para anunciar la elección del nuevo Papa tras la aparición de la fumata blanca. Totalmente, así es. Este evento, marca un momento significativo en la historia de la Iglesia con el nuevo pontífice, siendo el número 267. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Y así conocimos de manera oficial la noticia de que tenemos nuevo pontífice en la Iglesia Católica. Y se trata del Papa León XIV, quien salió al balcón del Vaticano tras ser anunciado como el sucesor de Pedro, mientras una multitud de personas lo aguardaba en la plaza. En sus primeras palabras, el Papa León XIV pronunció un discurso en el que hizo un llamado a la paz mundial y ha instado a tender puentes utilizando siempre el diálogo. Y que también ha hecho mención especial a su predecesor, el Papa Francisco. Seamos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. El mundo necesita de su luz. La humanidad necesita de Él como el puente para ser alcanzada de Dios por su amor. Ayúdenos también ustedes los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser todos un solo pueblo, siempre en paz. Esta es la paz de Cristo risorto. Esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y una paz desarmante y también perseverante, que proviene de Dios, que Dios que nos ama a todos incondicionalmente. Todavía conservamos en nuestros oídos esa voz débil, pero siempre valiente, del Papa Francisco, que bendecía a Roma. El Papa que bendecía a Roma daba también su bendición al mundo entero, esa mañana del día de Pascua. Permítanme dar continuidad a esa misma bendición, que Dios nos quiere mucho, Dios ama a todos y el mal no prevalecerá. En medio de sus palabras, el nuevo sumo pontífice dedicó un discurso a Perú y a Latinoamérica. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo. Es así como Robert Francis Presbos, un estadounidense de nacimiento y cuyo ministerio se arraiga en tierras latinoamericanas, asciende al trono de San Pedro. A sus 69 años, este hombre forjó su camino eclesiástico en Perú, nación que lo vio llegar en 1985 como misionero agustino, apenas 3 años después de su ordenación sacerdotal realizada por Francisco. En tierras peruanas, Presbo lideró el seminario agustino de Trujillo durante más de una década hasta 1998.
Su dedicación y servicio lo llevaron a ser administrador apostólico y posteriormente obispo de Chiclayo, un momento significativo que selló su vínculo con el pueblo de Perú al obtener la nacionalidad. Su compromiso con la región se extendió a la Conferencia Episcopal Peruana, donde ejerció como vicepresidente segundo entre 2018 y 2023. Su cercanía al Papa Francisco, quien le confió la dirección del influyente dicasterio para los obispos en 2023, subraya la confianza depositada en su liderazgo. Es reconocido por su excepcional capacidad de escucha, una cualidad esencial para guiar a una iglesia global en tiempos complejos. Su pontificado se vislumbra como una continuación del diálogo y la apertura, con una sensibilidad especial hacia las realidades de Latinoamérica. Pero una de las grandes interrogantes, luego de conocer la noticia que había sido elegido el nuevo Papa, era saber su nombre de pila y su nombre pontificio. Robert Prevost escogió a León XIV. Veamos la historia y significado de los nombres que adaptan. Los nombres más comunes utilizados por los papas son Pío, Gregorio, Juan, Benedicto, Inocencio, León y Clemente. Y ahora conozcamos la historia de los que han escogido como nombre pontificio a León. Desde hace 122 años no se elegía, el cual es proveniente del latín y representa a un animal asociado universalmente con la valentía, la fortaleza y el liderazgo. Este nombre ha sido portado por otros 13 de sus predecesores, cada uno dejando su propia huella en la historia del papado. El primer papa en llevar este nombre fue León I, conocido también como León Magno. Su pontificado, que se extendió desde el año 440 hasta el 461, eligió este nombre inspirado por un soplo interior del Espíritu Santo, buscando la grandeza y la armonía en la defensa de la Iglesia. La figura de León I está ligada a un momento crucial de la historia, su encuentro con Atila el Humo en el año 452. Su valentía y persuasión lograron que el invasor desistiera de saquear Roma, un hecho que cimentó su reputación como un líder protector. Además, fue proclamado doctor de la Iglesia y desempeñó un papel fundamental en la teología cristiana con su Tomo a Flaviano, un documento clave en el Concilio de Calcedonia. En cuanto al último pontífice con este nombre, debemos remontarnos a finales del siglo XIX. Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Penci asumió el nombre de León XIII, liderando la Iglesia durante un extenso pontificado de 25 años, desde 1878 hasta 1903. Nacido en una familia de nobleza romana, León XIII o León XIII se distinguió por su visión renovadora y su preocupación por las bases intelectuales del clero, fomentando los estudios de filosofía, teología y las sagradas escrituras, e incluso abriendo los archivos del Vaticano a estudiosos de todas las creencias. Su largo pontificado estuvo marcado por un acercamiento de la Iglesia a las realidades del mundo moderno. Fue pionero al abordar la cuestión obrera con su influyente encíclica social, inaugurando el ministerio social de la Iglesia. La intención detrás de esta elección podría ser clara: un liderazgo firme, una vigilancia constante sobre la fe y una determinación para guiar a la Iglesia ante los desafíos modernos. Pero ahora vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Diego Borgoya, que ha hecho un trabajo extraordinario y quien ha estado dando cobertura exclusiva para Noticias Venevisión sobre el desarrollo del cónclave y que hoy finalmente escogió a León XIV como el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Y desde Ciudad del Vaticano nos va a comentar cuáles son esos retos que el Sumo Pontífice asumirá durante su pontificado. Adelante, Diego. Desde que se escuchó el Habemus Papam en esta plaza de San Pedro, las emociones siguen a flor de piel aquí en el Vaticano, pero también en Roma, y no solo en esta periferia, sino también en diversos países donde se escuchó el vitoreo, los aplausos que salieron desde esta plaza de San Pedro.
León XIV, el nuevo sumo pontífice, el número 267, tendrá que asumir grandes retos en materia de división de la Iglesia Católica, la polarización a nivel interno, pero también los grandes retos económicos y financieros que presenta la institución. En un mundo cada vez más dividido y fragmentado por las guerras, por los conflictos, donde se ha hecho un llamado reiterado a la paz y poner un alto al fuego. Estos y más pendientes ya tiene el sumo pontífice en su agenda a partir de hoy. Yo soy Diego Borbolla para el noticiero desde el Vaticano. Muchísimas gracias a Diego, que estábamos desde muy tempranito atento a todo lo que está pasando. Sí. Y bueno, nervios, alegría, emoción, aplausos y abrazos fueron algunas de las reacciones de los más de 40.000 fieles que asistieron a la bendición Urbi et Orbi, que siguió a la elección del nuevo Papa León XIV. Bueno, es por eso que vamos a escuchar cómo es que vivieron este momento algunos de los feligreses presentes y cuáles son sus expectativas con el nuevo líder de la Iglesia Católica. Muy emocionante, o sea, estoy muy emocionada porque es un privilegio estar aquí. ¿Ustedes están de vacaciones, de paseo? Sí, de vacaciones, coincidió. Wow. Sí, lo teníamos un año programado. Wow. Y coincidió estos días y precisamente hoy que escogen al Papa es que estamos aquí. Parece que bueno, comparte con el Papa Francisco un poco la visión de la Iglesia y parece que va a continuar un poco con lo que Papa Francisco, los caminos que el Papa ha abierto. Es lo que sé. Pero aunque no le conozca, le quiero a este Papa nuevo porque es nuestro pastor, por el cual hemos rezado mucho. O sea, por eso la alegría, porque hemos rezado por el Papa que iba a salir, sea cual sea, era el que Dios quiere para esto. No, muy especial. Nosotros llegamos y falleció el Papa Francisco y ahora nos tocó estar acá viendo la asunción de un nuevo Papa. Esto es algo histórico, ¿no? Nos pareció algo raro que fuera elegido un Papa americano, justo el que recomendó el señor Trump, pero bueno, nada, Dios hace lo que hace. Así es, cada uno con sus expectativas, pero algo más importante, cada uno con sus esperanzas, que es precisamente esa palabra que Dios, Jesús en la tierra, nos ha enseñado a todos sus hijos, esperanza. ¿Sabes qué me encantó? Me encantó una frase de una de las personas que estaba allí que decía: no sé, no lo conozco mucho, pero ya lo quiero porque es la elección que hicimos nosotros al orar por el Papa. Así es, amén, sí señor. Bueno, ahora vamos a ver imágenes que compartió el Vaticano mediante sus redes sociales del momento en el que el nuevo Papa recibe los aplausos del Colegio Cardenalicio en la Capilla Sixtina. En el video también se aprecia cómo el nuevo obispo de Roma realiza una oración, momentos que quedarán para la historia. Así es, un video que habla por sí solo, definitivamente. Bueno, la Conferencia Episcopal de Venezuela expresó su profundo gozo por la elección del cardenal Robert Prevost, ahora León XIV o León XIV. En un mensaje cargado de fe, la conferencia afirmó que esperan que el Espíritu Santo guíe al Sumo Pontífice en su misión como pastor de la Iglesia y que la Virgen María lo acompañe cada día en su entrega. Para nosotros es un motivo de alegría, pues el reconocer en el que ha sido elegido al sucesor de San Pedro, el principio que reúne en la caridad a toda la Iglesia Católica, quien preside el Colegio de los Obispos. El Papa León XIV es un obispo misionero, es un obispo que conoce la tierra latinoamericana, un obispo que además tiene una experiencia amplia que como superior religioso adquirió en los años que desempeñó ese servicio, y su primer mensaje ha sido un mensaje de paz, un mensaje de tender puentes, un mensaje de encuentro, de caminar juntos, continuando la misión que el Papa Francisco. Y el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biort, recibió con satisfacción la designación del cardenal Roberto Prevost como León XIV, sucesor de San Pedro.
Bior destacó la profunda confianza depositada por los cardenales en el nuevo Papa, reconociendo la importante tarea de continuar el legado del Papa Francisco y sus antecesores. También resaltó la rapidez con la que se produjo la elección, señalando que es una señal de unidad dentro de la Iglesia. Fíjense que en una oportunidad el Papa León XIV fue prefecto del dicasterio para los obispos del Vaticano y en ese momento le envió un mensaje a Venezuela a propósito de las festividades de la Virgen de Coromoto, patrona de nuestro país. Y me da mucho gusto aquí con Monseñor Osvaldo de poder saludar a ustedes en la diócesis de Guarane, en Venezuela, en la fiesta de la patrona de toda Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. Pues me alegro mucho poder participar con este video, este breve saludo, asegurando a todos ustedes de mis oraciones, especialmente en tiempos no tan fáciles, y que el Señor les llene de esperanza y que nuestro Señor les acompañe siempre con su modelo de amor, de servicio, de hospitalidad. Este video, compartido por la diócesis de Guanare, pertenece al año 2013, cuando se ejecutaba en Roma un curso para promover la comunión, la participación de la Iglesia y la colegialidad de los obispos, donde estuvo presente Monseñor Osvaldo Araque. Por su parte, el gobierno de Venezuela también felicitó al Papa León XIV por convertirse en el nuevo líder de la Iglesia Católica. Mediante un comunicado, la Cancillería venezolana resaltó que en nombre de todo el país se felicita con profundo respeto y esperanza al Sumo Pontífice número 267 de la historia. Además, reseñó su deseo de que el Papa León XIV o León XIV tenga la suficiente sabiduría, fortaleza y discernimiento en el ejercicio de su pontificado para que continúe el camino trazado por el Papa Francisco. El presidente de la República, Nicolás Maduro, también expresó en sus redes sociales que Venezuela elevará sus oraciones por el pontificado del Papa León XIV, poniendo a Dios que lo ilumine y fortalezca en la alta misión que le ha sido encomendada para servir al pueblo de Dios y a toda la humanidad. Bueno, y a propósito de esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo, porque hoy ha sido realmente un día histórico, vamos a dejar que sea mi compañera Nelcy Oviedo Corrales quien ha hecho todo un trabajo periodístico resaltando los titulares más importantes que reseñan este acto histórico de la Iglesia Católica Mundial. Nelcy. Y precisamente, Néstor, un día histórico donde los corazones de más de 1.400 millones de creyentes, las emociones de los presentes y de quienes vivían desde la pantalla de un televisor o de un teléfono el nombramiento del Papa León XIV se sintieron en el mundo, no podía dejar de reflejarse en los principales titulares de los medios internacionales. Y estos son algunos de ellos. Vamos a iniciar precisamente con el de New York Times, que titula "Cónclave en el Vaticano. Robert Francis Presbos es el primer papa estadounidense. Fue elegido el papa número 267 y adoptó el nombre de León XIV, desafiando la opinión generalizada antes del cónclave de que cualquier estadounidense tendría pocas posibilidades de convertirse en pontífice. Como papa se enfrentará a decisiones difíciles sobre la dirección de la Iglesia Católica, principalmente si debe continuar la agenda de su predecesor, el Papa Francisco, quien defendió una mayor inclusión y apertura al cambio hasta su muerte el mes pasado, o forjar un camino diferente. Se asemeja a Francisco en su compromiso con los pobres y los migrantes y con su compromiso de reunirse con las personas en donde se encuentren. El año pasado declaró al sitio web oficial de Noticias del Vaticano que el obispo no debe ser un principito sentado en su reino. Vamos a pasar ahora a la ABC de España, que reseñó la noticia de esta manera.
Habemus Papam. El cardenal Robert Presbot es el Papa León XIV. Han bastado 4 votaciones, menos de 24 horas, para que los 133 cardenales que desde ayer se encerraban en la Capilla Sixtina escogieran al sucesor de Pedro y nuevo obispo de Roma. El cardenal Robert Presbot, que solo tiene 69 años, es el primer papa estadounidense. Es de la Orden de los Agustinos, matemático y tiene ascendencia española por parte de madre. Mientras que la BBC de Londres, su principal titular, dice: Robert Presbot, cardenal de Estados Unidos con nacionalidad peruana, es el nuevo papa de la Iglesia Católica con el nombre León XIV. La chimenea de la Capilla Sixtina en el Vaticano emitió humo blanco la tarde de este jueves, y aproximadamente 1 hora después el cardenal Dominic Maberti anunció el nombre del sucesor de Francisco. Así lo reseña este medio. El Papa León XIV salió al balcón y ofreció su primer discurso ante las más de 40.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, este es el primer saludo de Cristo resucitado. Quisiera ofrecer un saludo de paz para sus familias, para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Que la paz sea con ustedes, expresó en italiano. Presbot rindió homenaje también al Papa Francisco al afirmar su deseo de impartir su bendición al pueblo, tal y como hizo su predecesor en su última aparición en la Plaza de San Pedro. La humanidad necesita a Cristo como puente para ser alcanzada por Dios y su amor. Ayúdennos y ayúdense unos a otros a construir puentes, proclamó. En cuanto a medios de Latinoamérica, comenzamos con La Nación de Argentina, que lo presentó de la siguiente manera. Robert Francis Presbot es el agustino de perfil latino que rompió un tabú para los cardenales norteamericanos. Tuvieron que pasar 266 papas para que finalmente el trono de Pedro fuera ocupado por un norteamericano, algo que parecía imposible. Nacido en Chicago y con ciudadanía peruana por su trabajo de casi 20 años en el país sudamericano, Presbot hizo historia al convertirse hoy en el primer pontífice de Estados Unidos y el segundo del continente americano, luego de ser electo por la mayoría de los cardenales en el cónclave para suceder al fallecido Jorge Bergoglio. Mientras la Iglesia se debatía entre continuar con la agenda inclusiva de Francisco o volver a una senda doctrinal conservadora, los partidos de este cardenal agustiniano lo presentaron como una alternativa equilibrada entre los papables, capaz de manejarse entre las alas progresistas y conservadoras que han generado profundas divisiones y luchas internas. Y cerramos con el comercio de Perú. Robert Presbot se convierte en el primer papa estadounidense y peruano con el nombre de León XIV. 267º pontífice de la Iglesia Católica, nació en Chicago en 1955, pero también tiene la nacionalidad de Perú, donde ejerció de misionero y de arzobispo emérito de Chiclayo. Me permite también una palabra, un saludo en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe, subrayó desde el balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano en sus primeras declaraciones. Y es que definitivamente miles de personas acogieron con aplausos y vítores la elección del pastor universal. El Papa León XIV, como máximo padre espiritual de todos los fieles, es responsable de preservar y enseñar la fe, interpretar el Evangelio y garantizar la unidad de la Iglesia. Y comienza su labor invitando a todos a orar, pues cree que el mundo necesita luz. Néstor. Bueno, Nelcy, luego de este panorama, este recorrido interesantísimo sobre cómo reseñó la prensa digital en el día de hoy todo este evento mundial, hay que decir también, y como era de esperarse, tras la designación de León XIV como nuevo obispo de Roma, las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Diversos mandatarios alrededor del mundo han celebrado su designación y la emoción de conocer al nuevo guía de la Iglesia Católica. Acá les vamos a reseñar algunas de las impresiones que mandatarios y líderes mundiales han comunicado a través de sus redes sociales. Donald Trump consideró un gran honor tener al primer papa estadounidense, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el mundo necesita voces firmes en un momento de grandes desafíos globales. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky pidió al nuevo sumo pontífice continuar apoyando a su país, como lo hizo el Papa Francisco. Mientras, Giorgia Meloni
primera ministra de Italia, le expresó al Santo Padre que el mundo tiene una necesidad desesperada de paz en un contexto tanto difícil como complejo. Isaac Herzog, presidente de Israel, animó al nuevo obispo de Roma a reforzar la amistad entre judíos y cristianos. Mientras, en la región latinoamericana, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y los mandatarios de Colombia, México, Ecuador, Panamá y Bolivia pidieron al máximo líder de la Iglesia Católica ser un faro de esperanza, unidad y paz para la humanidad. Néstor, y estas apenas son algunas de las impresiones. Hay muchísimas más. Reacciones, así es, sí. Impresiones. Sí. A propósito de que hoy en el balcón de la Basílica de San Pedro, el Vaticano, el nuevo Papa dijo sus primeras palabras e impartió una indulgencia plenaria a la ciudad de Roma y al mundo. Vamos a recordar los últimos papas que desde este balcón dieron su primera aparición y la duración de los últimos cónclaves. Es así, Nelcy. Bueno, comenzando en 1978, tras el fallecimiento del Papa Juan Pablo I, que es considerado uno de los pontificados más cortos en la historia moderna de la Iglesia Católica. Fue convocado el segundo cónclave donde los cardenales deliberaron durante 3 días y tras 8 votaciones a las 6:18 p.m. hora local, la fumata blanca salió de la chimenea de la Capilla Sixtina anunciando que había sido elegido un nuevo papa, el cardenal polaco Karol Wojtyła. Papa Juan Pablo II se convirtió en el primer papa no italiano en más de 450 años al momento de ser elegido. Escuchemos. No sé si podré explicarme bien en nuestra lengua italiana. Si me equivoco, me corrigen. Luego, en el año 2005, el cónclave inició el 18 de abril aproximadamente a las 8 de la noche, hora local, y se observó humo negro o fumata negra en el techo de la Capilla Sixtina, indicando que la primera votación que se realizó sin que se eligiera un nuevo papa. Para el día siguiente, el 19 de abril, a mediodía, nuevamente hubo humo negro, pero a las 4:50 de la tarde, hora local, ya había fumata blanca. En la cuarta votación, un nuevo papa ha sido elegido. El cardenal Joseph Ratzinger se convirtió en el Papa Benedicto XVI, un papado que pasó a la historia, pues fue el primer sumo pontífice en renunciar en casi 600 años. Bueno, y luego de ese suceso histórico, Nelcy, bueno, vino la elección del Papa Francisco. Esto fue en el año 2013 y fue a la quinta votación, a las 19:05 que se produjo la fumata blanca. El nuevo Papa era el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, quien adoptó el nombre de Francisco. Fue el primer latinoamericano, primer americano y primer Papa jesuita. La elección del sumo pontífice fue también uno de los temas más comentados en las redes sociales, solo superado por los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2012, en la que Barack Obama se proclamó reelecto. Bueno, un trabajo periodístico súper interesante que ha realizado el equipo de prensa de Venevisión, definitivamente recogiendo las impresiones más importantes en el día de hoy. Nelcy, tu trabajo súper especial también, los titulares, lo que dice la prensa digital. Y con esto, bueno, primera pausa. Es momento de hacer una pausa con estas emociones y ya regresamos con más. Bien, continuamos con más de Noticias Venevisión. Tenemos ahora información internacional en lo que pasa en el mundo. Vamos a comenzar en Colombia, Nelcy, donde varios departamentos se han visto afectados por la temporada invernal. Es el caso de Antioquia, donde 77 municipios declararon la alerta roja por emergencias, ya que ya deja 12 fallecidos.
En Risaralda, 2 personas fallecieron por un deslizamiento de tierra en 2 quebradas. Además, 14 viviendas resultaron afectadas, 6 de ellas destruidas por completo, mientras que un hombre murió dentro de un autobús en el sector de Peña Colorada debido a una roca que cayó por un deslizamiento de tierra. A esto se suman las 1.700 personas damnificadas en Medellín. También hay miles de afectados en Cáceres y Venecia. En el caso del departamento del Meta, hay inundaciones en 5 municipios. En cambio, en Boyacá, una avalancha en la vereda El Páramo, localizado en el municipio Chitaraque, arrasó con animales, cultivos, cableado eléctrico y averió algunas viviendas. Una de ellas debió ser evacuada. Por esta situación, las autoridades emitieron una alerta roja en Puerto Boyacá debido a los niveles del río Magdalena que generó las primeras inundaciones en por lo menos 4 barrios y en algunas islas. Finalmente, las precipitaciones que registra el país cafetero generaron inundaciones en 50 fincas ganaderas y en viviendas campesinas localizadas en el departamento de Cundinamarca. Bueno, entre tanto, la temporada de lluvias en Bolivia ha dejado en lo que va de año a más de 600.000 familias afectadas, superando en 155% la cifra registrada en 2024. Así lo informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. El funcionario explicó que este año 5 de los 9 departamentos se declararon en desastre debido a las fuertes precipitaciones, mientras que el año pasado ninguna región emitió esa situación de urgencia. Asimismo, mencionó que los municipios declarados en desastre municipal en 2024 fueron 114 y ahora en 2025 suman 211, un incremento de 85%. En tanto, las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones ya suman 8.659 este año, mientras que el anterior periodo llegaron a 3.616 según datos del Viceministerio de Defensa Civil. Por último, Calvimontes resaltó que este año se registraron 2.416 viviendas destruidas, mientras que el año pasado llegaron a contabilizarse 1.095. Vamos ahora a Estados Unidos, donde tras un periodo de bajas la bolsa parece estabilizarse un poco, pues Wall Street amaneció con números verdes tras el anuncio de un acuerdo comercial con el Reino Unido, que en palabras del presidente Donald Trump consolidará en la relación entre ambas naciones durante muchos años. Este inicio positivo se produce tras una sesión previa marcada por la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios los tipos de interés en su rango actual del 4,25% al 4,5%. Si bien la Fed no se apresura a bajar los tipos, su presidente Jerome Powell advierte sobre los riesgos que podrían generar los grandes incrementos arancelarios impulsados por la administración Trump en el contexto de la tensa guerra comercial, especialmente con China. Algunos de los sectores que han resultado beneficiados han sido el tecnológico, registrando ganancias para las compañías como Nvidia, Intel y AMD. También gigantes como Meta, Amazon y Tesla mostraban un sólido crecimiento en los próximos compases de la sesión. El energético, el de bienes no esenciales y el financiero lideraban los avances, mientras que el sanitario y el de servicios públicos experimentaron ligeras caídas. Con esto hacemos una nueva pausa. A regreso, por supuesto, más información, no se parte. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Venevisión. Vamos a comenzar de inmediato. A menos de 20 días para los comicios regionales y legislativos, el Consejo Nacional Electoral habilitó centros de votación para el simulacro que se realizará este 10 de mayo. El ente invitó a la población a participar en esta jornada, la cual considera es clave para que las personas se familiaricen con el sistema automatizado de votación que se utilizará el 25 de mayo. Cabe agregar que este ejercicio también permitirá evaluar el funcionamiento de las máquinas, verificar la eficiencia de los medios de transmisión, comprobar la plataforma de totalización y analizar la operatividad técnica y logística del sistema electoral. Bien, la dirigencia de Acción Democrática asegura que los venezolanos que salieron tras estar refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas fue gracias a una negociación. Euclides Sotillo nos amplía esta información. Para Bernabé Gutiérrez no hubo ninguna operación de rescate élite internacional. Según él, fueron activados protocolos políticos de alto nivel.
Ahí todo el mundo sabe cómo salieron de la Embajada de Argentina. Previa negociación. Y acá lo digo en forma responsable. Negociación del gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Estados Unidos y con los parientes bien cercanos. Al ser consultado sobre la visión de la plataforma unitaria de no participar en la elección del 25 de mayo, dijo que es una posición a su juicio de ultraderecha. Y a quienes están cansados de que los engañen con falsas promesas y creándoles expectativas que no son, vengan también. Acá estamos hombres y mujeres, como lo han visto acá. Acá está la Alianza Democrática, que hemos sido contundentes en nuestra participación. La dirigencia de Acción Democrática también dijo tener confianza, según ellos, que para este proceso electoral del 25 de mayo habrá una veeduría y observación electoral confiable. En la sede de AD, Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. Así lo informó Santiago Infante, jefe del comando de campaña de la región, quien aseguró que este ejercicio es para que el ciudadano se familiarice con el sistema electoral. El llamado es a la población íntegra, a todo aquel trabajador, toda aquella mujer trabajadora, estudiante que está en edad electoral, joven venezolano, joven venezolana, mujer ama de casa, hombre trabajador, abuelo, abuela, que ama a la patria, ven y participa del simulacro electoral. Infante además aseguró que durante su despliegue se han estado solidarizando con las familias de los venezolanos que han sido deportados por el gobierno de los Estados Unidos. Hemos encontrado casos de familias que tienen hijos, familiares, secuestrados producto de esa decisión del presidente Trump, de ese gobierno imperialista. La migración en ninguna parte del planeta se categoriza o se califica como una delincuencia. Aseguran que se mantendrán desplegados en los 11 municipios de esta zona sur del país. Henderson Pérez, Noticias Venevisión. González, aspirante a la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo, visitó al Táchira para promover el voto y alzarle la mano a la candidata a la gobernación, María Teresa Cantor. Y nosotros hemos decidido participar y en cada proceso, y las veces que sea necesario, hay que participar, defender la democracia, defender los espacios. En este caso, conquistar y desafiar y conquistar la gobernación del estado Táchira con nuestra candidata María Teresa. Por su parte, María Teresa Cantor, candidata a la gobernación del Táchira por Alianza Lápiz, Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio, condenó la satanización de los participantes a las regionales por parte de la misma oposición. Efectivamente hay una campaña dirigida hacia mi persona donde existe un alto interés de maltratarme de alguna manera, diciendo que yo soy una desconocida, que yo soy una paracaidista, que a mí nadie me conoce, pero obviamente justamente esa gente que me conoce y que sabe que no soy ninguna paracaidista, porque desde que tengo 18 años he sido una defensora del voto. Por eso es que yo me declaro una demócrata, defensora del voto, y nadie puede decir que María Teresa Cantor llegó ayer a la política. Ratificó la abanderada de Un Nuevo Tiempo, Alianza Lápiz y otras organizaciones políticas que su plan de gobierno tiene como prioridad la educación, la salud, la seguridad y la economía. En Táchira, Marine Glot, Noticias Venevisión. El alcalde y también aspirante a la gobernación del Zulia, Luis Ramón Atencio, quien cuenta con el respaldo de Acción Democrática y otras 12 organizaciones políticas, señaló que es el candidato de las regiones y que llevará sus 4 líneas de acción hasta las zonas donde ninguna gestión pública ha llegado. Más allá de la ideología y de los partidos políticos, en función de lo que al Estado se le ha retribuido con tanto que ha producido, no es para que estemos en el nivel en el que estamos. Y nosotros venimos, como lo hemos dicho, a manifestarle una nueva forma de la gerencia pública, que tenemos como mostrarla en nuestro municipio, que la queremos replicar para todo el estado Zulia. Esto no es ningún ensayo. En mi municipio quiero manifestarle que tenemos la primera escuela con paneles solar del estado Zulia y el primer ambulatorio con paneles solar del estado Zulia. Atencio mencionó que lejos de dividir pretende lograr el cambio que requiere el Zulia
basado en la sustentabilidad, en planes innovadores para escuelas y ambulatorios, mejoras en la disposición de desechos y exigir que sean devueltas las competencias del puerto, aeropuerto y peajes de la entidad. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Venevisión. Bien, con este recorrido por los distintos estados del país, vamos entonces a una nueva pausa. A regreso, más noticias, no se aparten. Amigos, y vamos a continuar con más de Noticias Venevisión. Tenemos más información, pero esta vez vamos a conocer de cerca lo que sucede con la población migrante. Y es que ayer retornó al país otro grupo de venezolanos y nuestra compañera Carolina Campos ya está con nosotros en el estudio para contarnos lo que sucedió con este vuelo y otras informaciones en nuestra sección Migrantes. Bienvenida, Carolina, buenas noches. Carolina, buenas noches. Buenas noches, Nelsi, buenas noches, Néstor, buenas noches a toda nuestra audiencia de Noticias Venevisión. Tal y como afirman, un vuelo procedente de Honduras con 71 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos llegó este miércoles en la noche a La Guaira. En él iban a bordo 62 hombres y 9 mujeres. Pero según el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, este grupo es minoritario al que se esperaba, con 244 migrantes. Escuchemos. Entonces, el imperialismo nos hace mover a nosotros un avión grande pensando que ellos tienen palabra, pero ellos no tienen palabra. Ellos nunca cumplen. Siempre están mintiendo. Ofrecen un número determinado de venezolanos, mandan una lista y al final la lista no la cumplen, ni cumplen ni siquiera con el número de venezolanos. Y movemos un avión grande nosotros que puede ser utilizado para otras cosas, para enviarlo a otro país. ¿Sí? Ellos no les interesa absolutamente nada, no tienen palabra. No pueden honrar su palabra porque es un desorden lo que tienen ellos en eso que están haciendo. Piensen que no han enviado más niños. La arrogancia imperial tiene que ver con el reclamo que nosotros estamos haciendo por nuestra Maikeli, que nos devuelvan a Maikeli a todos los niños venezolanos que están secuestrados en los Estados Unidos. Secuestrados. Bien, con estos 71 migrantes, la cifra de venezolanos repatriados asciende a 3.600. Y a propósito del señalamiento hecho por el ministro Cabello sobre la niña de 2 años, Maikelis Espinosa, que permanece retenida en Estados Unidos tras la deportación de su madre a Venezuela y el encarcelamiento de su padre al SECOT en El Salvador, nuestra compañera Liz Flores conversó con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, quien expresó su preocupación sobre el caso. Escuchemos. Muy preocupados cómo sistemáticamente se está atentando contra los derechos humanos de los venezolanos o las venezolanas que están fuera del país en condición de migrantes, pero mucho más grave esta nueva acción, que es un secuestro de una niña. La idea es que pongan en libertad a todos estos niños, niñas, que no tienen ninguna culpa, vamos a decir, de acompañar a sus padres con su familia en ese proceso que estaban de buscar una mejor vida para toda la familia. Por otra parte, la posible deportación de migrantes desde Estados Unidos a Libia preocupa a esta población. De acuerdo a medios internacionales, rastreadores de vuelo mostraron esta semana cómo un C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense mantenía un plan para volar desde el aeropuerto internacional Kelly Field en San Antonio, Texas, hasta el aeropuerto de Misrata en Libia. Y aunque la Casa Blanca evitó hacer comentarios al respecto, abogados de inmigración afirmaron que agentes del ICE informaron a algunos de sus clientes, entre los que hay personas originarias de Vietnam, Laos y Filipinas, que iban a ser deportados a Libia, mientras a otros se les dijo que serían enviados a Arabia Saudí. Sin embargo, el gobierno de Unidad Nacional de Libia negó la firma de un acuerdo con la actual administración estadounidense que sustente la deportación de migrantes hacia el país y aclaró que tampoco aprobaría la devolución bajo cualquier pretexto y bajo cualquier acuerdo entre partes ilegales que no representan al Estado libio y no tienen vinculación política ni moral. Y ya para culminar, comentarles que la comunidad venezolana en Estados Unidos, junto a defensores de derechos humanos y distintas ONG, se mantienen en vigilia esta noche en distintas ciudades del país para alzar su voz en defensa del TPS, un beneficio que nuevamente la administración de Trump pretende anular a través de la Corte Suprema. Néstor, Nelsi, regreso con ustedes.
Así es, muchísimas gracias Carolina por actualizarnos con todo este tema de migración. Bien, con esto finalizamos. Es así, Néstor, llegamos al final de la presente emisión. Qué gusto que nos acompañen. Descansen y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Así es, feliz noche para todos, feliz descanso, hasta mañana.